En Venezuela lo conocemos como el médico de los pobres, José Gregorio Bendito, el siervo de Dios, el venerable. Pero hasta hace unos pocos años era prácticamente un desconocido para la mayoría de los países del mundo. Y muchos desconocíamos otras facetas que no fuera la de médico milagroso. Hoy voy a contarles la historia de un hombre excepcional que se supo ganar todos esos títulos, algunos otros que no conocíamos y uno más, porque hoy en día también lo llamamos San José Gregorio Hernández. Hola y bienvenidos, yo soy Liz y es un gusto saludarlos. El doctor José Gregorio Hernández, un médico, profesor y científico venezolano, fue beatificado el 30 de abril del 2021 y el 19 de octubre del 2025, junto a la Madre Carmen Rendiles, fue canonizado por el Vaticano, es decir, fue declarado santo. ¿Pero quién era y por qué hoy en día es un santo? José Gregorio Hernández Cisneros nació el 26 de octubre de 1864 en el estado Trujillo de los Andes venezolanos, en un pueblo llamado Isnotú, un pueblo rural que no contaba con médicos ni centros de salud, donde las condiciones de higiene y el acceso al agua potable eran limitados. En consecuencia, cualquier enfermedad podía complicarse fácilmente y los casos graves tenían que trasladarse a las ciudades aledañas para poder tratarse. Isnotú necesitaba médicos. Su madre, Josefa Cisneros, se dedicaba a las labores del hogar. En total tuvo 7 hijos en su matrimonio con Benigno Hernández, su padre, quien era comerciante, dueño de un almacén que atendía en su propia casa y se dedicaba a la ganadería y al cultivo de café. No eran ricos, pero mantenían una posición económica estable y acomodada, una familia respetable y con educación, lo que les daba un estatus superior al del promedio del pueblo. El matrimonio Hernández Cisneros perdió a su primogénita a los 7 meses de nacida, lo que convirtió a José Gregorio en el mayor de 6 hermanos. Tenía 8 años cuando perdió a su madre, debido a dolencias que sufrió por su último parto. Como todo niño de pueblo, iba a la escuela, ayudaba con los quehaceres de la casa y del negocio, y jugaba con sus amigos los juegos de la época. Pero José Gregorio quería ser abogado y pasaba su tiempo libre leyendo. En su casa recibió de parte de sus padres y tías una sólida formación ética y moral, además una profunda fe católica, guiado espiritualmente por su padrino, el padre Francisco de Paula Moreno, y en la escuela por su querido profesor Celestino Sánchez, quien, convencido de que José Gregorio poseía una inteligencia privilegiada, después de la escuela, le recomendó a sus padres que enviaran al joven a estudiar bachillerato al prestigioso Colegio Villegas de Caracas. José Gregorio dejó su pueblo natal a los 13 años para iniciar sus estudios secundarios en el Colegio Villegas, ya con el firme propósito de estudiar medicina. Convencido por los deseos de su padre, y para honrar las últimas palabras que su madre le dijo antes de morir: estudia para salvar vidas. Tardó varios días en un viaje épico, acompañado por 2 generales y diputados al Congreso Nacional de Venezuela por el estado Trujillo, amigos de confianza de su padre. Un viaje que hicieron primero en mula, atravesando la cordillera andina. Luego, probablemente en piragua, a través del lago de Maracaibo, siguiendo seguramente
en un vapor por el Golfo de Venezuela hasta el puerto de La Guaira. Y en su tramo final, posiblemente en carreta, subiendo por el antiguo camino de los españoles hasta llegar finalmente a Caracas. Un trayecto que hoy en día llevaría entre 7 y 8 horas por carretera, o poquito más de una en avión. Su padre lo dejó bajo el cuidado del abogado, profesor, escritor y político Guillermo Tell Villegas, fundador y director del colegio, donde José Gregorio estudiaría y viviría como interno. Fue un excelente estudiante. Incluso le daba clases de aritmética a los alumnos de cursos inferiores y se graduó de bachiller en filosofía en 1884. Ese mismo año ingresó en la Universidad Central de Venezuela en Caracas, que funcionaba en el antiguo convento de San Francisco, ubicado en la Avenida Universidad, para iniciar sus estudios de medicina. Mientras cursaba sus estudios universitarios, daba clases particulares para ayudarse a sí mismo y a sus compañeros. Se confeccionaba su propia ropa después de que un amigo sastre le enseñara a hacer ropa masculina. También estudiaba música, filosofía, teología y varios idiomas. No sé cómo rendía el tiempo, la verdad. Supongo que dormía poco. El bachiller José Gregorio Hernández cursó, aprobó sus exámenes y cumplió con los requisitos estipulados, incluyendo su tesis, en tan solo 4 años, graduándose de doctor en ciencias médicas. Y eso no es todo. Para ese entonces ya era filósofo, teólogo, hablaba inglés, francés, portugués, alemán e italiano, y debido a sus estudios religiosos dominaba el latín y el hebreo. También era músico, tocaba el piano y el violonchelo. Con solo decirlo, me cansé. Tras graduarse con honores y después de rechazar amablemente el ofrecimiento del doctor Dominici, rector de la universidad, quien le ofreció ayuda económica para establecer un consultorio en Caracas, el joven doctor José Gregorio Hernández regresó a su pueblo natal, Isnotú, para abrir el primer consultorio en la historia de aquel pueblo sumido en el olvido. Sin embargo, su vocación no se quedó entre esas 4 paredes. Para el médico de los pobres, las fronteras no eran obstáculos. Comenzó a recorrer los Andes a lomo de mula o caballo, ejerciendo la medicina de forma simultánea entre los 3 estados, Trujillo, Mérida y Táchira. Era común ver al joven médico viajando entre las montañas por caminos de tierra y estrechos senderos bordeados de precipicios, con ropa resistente, botas altas de cuero, sombrero de ala ancha y una gruesa ruana o poncho, llevando maletines de cuero colgados a los lados de la mula o el caballo, donde llevaba su estetoscopio, medicinas y libros de medicina moderna. El doctor José Gregorio atravesaba el páramo de Santa Ana y las cumbres hacia Mérida bajo la neblina, la lluvia, el frío o el inclemente sol y el calor, a expensas del polvo y el barro. Aquel joven doctor, con la piel curtida por las inclemencias del clima, no solo llevaba en sus alforjas un estetoscopio y medicinas, también llevaba esperanza a los enfermos de 3 estados, haciendo gala de los conocimientos más avanzados de la época, con una entrega total que no distinguía entre clases sociales. Se hizo conocido y aclamado por los pobladores. En las ciudades aledañas, la medicina era elitista, y los médicos establecidos vieron con recelo cómo aquel médico de pueblo ganaba prestigio por su manera desinteresada de tratar a sus pacientes. Mientras tanto, una recomendación de uno de sus profesores de la universidad,
el doctor Calixto González, le llega al presidente de la República, Juan Pablo Rojas Paul, por lo que el gobierno venezolano le otorga una beca de estudio que lo lleva a Francia, con la finalidad de que adquiriera los conocimientos necesarios para modernizar la medicina en Venezuela, alejándolo de su familia y de la única dama que despertó el interés romántico del joven médico. Una joven caraqueña, perteneciente a una familia respetable y amiga de sus hermanas. Cuentan que la visitaba en su casa bajo supervisión, por supuesto, según el protocolo de la época. A finales de 1889, José Gregorio Hernández ya se encontraba cursando estudios en prestigiosos laboratorios de París, con reconocidos médicos y profesores, especializándose en las áreas de microbiología, histología normal, patología, bacteriología, embriología y fisiología experimental. Tenía 25 años cuando muere su padre, un fuerte golpe para el joven médico, que se entera por carta semanas después debido a la lentitud de las comunicaciones de aquel entonces. Su decisión de abandonar sus estudios y regresar al seno familiar es aplacada por familiares y amigos que le escriben argumentando que los deseos de su padre hubieran sido que continuara con su formación. Posteriormente se traslada a Berlín, Alemania, para estudiar histología y anatomía patológica y seguir estudios para su especialización en las materias que ya había visto. A finales de 1891, regresa a Venezuela con los equipos médicos y libros adquiridos en Europa, entre ellos los primeros microscopios modernos, con objetivos apocromático y de inmersión, introduciendo el uso sistemático del microscopio en el país. Aunque Venezuela ya contaba con algunos más sencillos, los que trajo el doctor Hernández marcaron el inicio de la medicina científica y experimental en Venezuela, tecnología que en ese entonces era considerada ciencia ficción en nuestro país. Abajo en la descripción les dejo una lista de los tesoros médicos que trajo en sus baúles, que él mismo se encargó de desempalar e instalar pieza por pieza en el antiguo caserón de la universidad, convirtiendo a Venezuela en referencia científica continental. A finales de ese mismo año es fundador en la Universidad Central de Venezuela de las cátedras de Histología Normal y Patológica, Fisiología Experimental y la de Bacteriología, una de las primeras en América. Y por supuesto, se encarga como catedrático de estas materias. Sus investigaciones alcanzaron reconocimiento internacional, consolidando su reputación como científico de vanguardia. En 1893 publicó artículos médicos en varios números de la Gaceta Médica en Venezuela, pero la ciencia nunca desplazó su fe religiosa. En diciembre de 1899 se incorporó formalmente en la Tercera Orden de San Francisco, en la Fraternidad de la Merced de Caracas, en la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced de los Frailes Capuchinos, convirtiéndose en franciscano, y continuó ejerciendo su profesión de médico y profesor universitario. Cuando los cañones de Inglaterra, Alemania e Italia amenazaron las costas venezolanas en el bloqueo naval de 1902, el hombre de ciencia y fe, con 38 años de edad, no se quedó en los laboratorios. El 11 de diciembre de ese año fue el primero en la fila de la parroquia Altagracia de Caracas, firmando el registro número 1 de alistamiento en las milicias civiles venezolanas, demostrando que su compromiso con la vida también incluía la soberanía de su nación. Durante su breve servicio, se entrenó en el manejo de armas y tácticas defensivas,
aunque no llegó a participar en combates directos debido a la resolución diplomática del conflicto a finales de 1903, cuando regresaría entonces a los laboratorios. Fue la primera persona en Venezuela en publicar un artículo sobre bacteriología y varios más relacionados con el campo científico. También algunas obras literarias, porque aunque no lo crean, también fue escritor. Abajo en la descripción les dejo una lista de sus artículos y obras literarias. Para ese entonces, junto a otros prominentes médicos, ya es considerado pionero de la docencia científica y pedagógica en Venezuela, destacándose como fisiólogo, biólogo, físico, químico y matemático. Pero su fe religiosa pesaba tanto como su faceta de médico docente, y en julio de 1908 decide interrumpir sus labores en la universidad para hacerse religioso e ingresa a la Orden de los Cartujos en la Cartuja de Farneta en la Toscana, Italia, donde adopta el nombre de Fray Marcelo y de la que regresa en abril de 1909 por motivos de salud debido al frío extremo y al ayuno, reincorporándose en mayo de ese mismo año a sus actividades académicas en la universidad y en el Hospital Vargas para dirigir su laboratorio. Pero en el siguiente octubre decide ingresar en el Seminario Santa Rosa de Lima, hoy Universidad Católica Santa Rosa, con la intención de ser cura de parroquia. Pero sus superiores lo retiran en abril de 1910 por el mismo motivo, su frágil salud. En octubre de 1912, el gobierno del general Juan Vicente Gómez decreta el cierre de la universidad debido a conflictos políticos, ocasionando una nueva interrupción en las labores docentes del médico. En enero de 1914, en lo que sería su último intento de ser sacerdote, se embarca para Roma, Italia, e ingresa en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano, pero una vez más sus planes se ven frustrados por su frágil salud pulmonar, motivo que lo devuelve a su natal Venezuela. En enero de 1916, el gobierno de Juan Vicente Gómez crea la Escuela de Medicina Oficial para que la formación en medicina no se detuviera, una institución independiente de la Universidad Central que seguía cerrada. José Gregorio no era un hombre de política, ni partidario del gobierno de entonces. El médico aceptó trabajar en la Escuela de Medicina Oficial para asegurar que los estudiantes no perdieran su formación y que el país no se quedara sin médicos. La relación de José Gregorio Hernández con el gobierno de Juan Vicente Gómez fue de respeto y neutralidad política, basada estrictamente en su rol como médico docente y científico, y el gobierno reconocía su prestigio y recurría a él para asuntos fundamentales de salud y educación, también cuando necesitaban un doctor. El doctor Hernández atendía a la familia Gómez con la misma ética y tarifas que a cualquier otro paciente. Era común verlo visitando a sus pacientes sin distingo de clases y comprando medicinas en farmacias para aquellos que no podían pagarlas. Llevaba una vida extremadamente austera, vestía con sencillez y donaba gran parte de su dinero. En 1917 viaja a las ciudades de Nueva York y Madrid para seguir estudiando, reincorporándose a sus actividades docentes en enero de 1918, labor que continuó hasta su muerte. Ese año fue nombrado parte de la Junta de Socorro en Caracas para combatir la pandemia de gripe española que se desarrolló en Venezuela. Durante la pandemia, José Gregorio Hernández visitó y trató a los enfermos tanto en hospitales como en sus casas. El 29 de junio de 1919 por la tarde,
el doctor José Gregorio Hernández se dirigía a la farmacia de Amadores en La Pastora para comprar medicinas para una paciente de escasos recursos. Pero al intentar cruzar la calle sin mucha visibilidad debido a un tranvía que se encontraba estacionado, fue golpeado por un automóvil conducido por Fernando Bustamante, un joven mecánico de 28 años e irónicamente paciente y amigo del médico. Fernando Bustamante simplemente rebasó a baja velocidad al tranvía que estaba estacionado en la calle para encontrarse de frente con su amigo el doctor. Apenas lo tocó, pero el médico sorprendido cayó, golpeándose la cabeza contra el borde de la acera. Venciendo su desesperación, Bustamante lo llevó al Hospital Vargas, donde falleció. Fernando Bustamante fue detenido y absuelto días después gracias a que la familia de José Gregorio Hernández no presentó cargos y envió una carta al juez explicando que consideraban el hecho como un accidente imprevisto y una voluntad divina. Aún así, Fernando Bustamante fue el protagonista involuntario de una de las tragedias más significativas de la historia venezolana. Tragedia que lo marcó para siempre. Pero esa es otra historia. El golpe del auto no ocasionó la muerte del médico. Según la autopsia realizada por los doctores Luis Racetti, su profesor y mentor, y José Izquierdo, su alumno, la causa de la muerte fue una fractura en la base del cráneo, causada por el golpe contra el borde de la acera. José Gregorio Hernández tenía 54 años cuando murió. Según los historiadores, sus últimas palabras fueron Virgen Santísima. A las 10 de la mañana del día siguiente, en medio de una multitud, se inició el traslado del féretro al Paraninfo de la universidad, que se habilitó exclusivamente para su velorio, ya que la central seguía cerrada. Las autoridades habían dispuesto una carroza fúnebre de lujo para su traslado al cementerio después del velorio, pero la multitud, compuesta por todos los estratos sociales y mayoritariamente por estudiantes y personas humildes, se interpuso en una manifestación popular masiva. La gente gritaba: "El doctor Hernández es nuestro". Tomaron el féretro, deteniendo el protocolo oficial, y el médico de los pobres fue conducido por varios kilómetros en los hombros de estudiantes, amigos y público en general, hasta el Cementerio General del Sur, donde fue enterrado. Una multitud de miles de personas lo acompañaban. Su partida fue una tragedia que paralizó a Caracas. La noticia del fallecimiento del médico de los pobres se difundió rápidamente. Su muerte provocó una reacción inmediata y muy intensa en el pueblo venezolano, especialmente en los sectores humildes, sintiéndolo como una pérdida personal. Desde ese mismo momento comenzó un fenómeno particular. El pueblo empezó a considerarlo como una figura casi sagrada. Se empezaron a colocar imágenes suyas en hogares y hospitales. Se le atribuían favores y curaciones, y su figura pasó a formar parte de la fe religiosa venezolana. Junto con el duelo nacional, se dio una transformación simbólica. José Gregorio Hernández pasó, en cuestión de días, de ser un médico respetado y querido a convertirse en un símbolo espiritual, considerado santo por todo un país, mucho antes de cualquier proceso oficial. Sus imágenes se alumbraban con velas y en las iglesias se llenaban de objetos que los fieles dejaban como tributo por las curaciones recibidas atribuidas a él. Los relatos de pacientes que dijeron haberlo visto al lado de sus camas se hicieron frecuentes. También se conocieron casos complicados que sanaron
y fueron considerados por las familias y algunos médicos como milagros. El fervor popular en Venezuela fue tan inmenso que la Iglesia decidió abrir oficialmente la causa de canonización en 1949 por fama de santidad sostenida. Durante años, la documentación sobre su vida, sus virtudes y sus milagros se remiten a la Congregación para las Causas de los Santos. En 1972, el Vaticano reconoce que no había obstáculos para investigar su vida y virtudes, acepta la causa y le otorga el título de siervo de Dios. En 1986, el Papa Juan Pablo II reconoce sus virtudes heroicas y es declarado venerable. En el 2020, el Papa Francisco aprueba uno de los tantos milagros atribuidos a su intersección y fue proclamado beato. En el 2024, el Papa Francisco aprueba el segundo milagro necesario para su canonización y en febrero del 2025 la autoriza. En octubre de este mismo año, junto a otros beatos, incluyendo a la venezolana Madre Carmen Rendiles, José Gregorio Hernández es declarado santo por el Papa León XIV en una ceremonia en la Plaza de San Pedro del Vaticano, convirtiéndose oficialmente en los primeros santos de Venezuela. Pasaron 106 años desde la muerte de José Gregorio Hernández hasta su canonización. Hoy en día, sus restos reposan en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria en Caracas, un lugar de peregrinación para miles de fieles que lo visitan, le piden y agradecen la sanación de sus enfermos. Su presencia sigue en cada hospital y en cada hogar de quienes generación tras generación siguen encontrando consuelo en su historia. José Gregorio Hernández fue mucho más que un médico o un hombre de fe. Fue un símbolo de unidad eterno, venerado y aclamado por todo un país. Fueron décadas de espera para verlo ascender a los altares oficialmente. Pero para el pueblo venezolano, José Gregorio Hernández fue proclamado santo por el amor de su gente mucho antes de morir. Amigos, si les gustó esta emotiva historia, no olviden suscribirse a mi canal para más historias increíbles. Y por favor, si me quieren ayudar, compártanla y regálenme un like. Y no olviden dejarme un comentario sobre la vida de José Gregorio Hernández. Nos veremos en nuestro próximo encuentro.